Buenos días, hermanos. ¿Cuántos tienen sueño? Varios tienen sueño, ¿verdad? Bueno, voy a procurar a que puedan permanecer todavía despiertos, ¿verdad? Con el mensaje de esta mañana. Me da mucho gusto, hermanos, también que hayamos podido estar aquí con ustedes estos días, mi esposa y yo, ¿verdad? Para los que no saben, nosotros somos los padres de Caleb, ¿verdad? Y los suegros de su esposa, Laura, y el abuelo de los nietos. Yo creo que eso ya ustedes ya lo comprenden, ¿verdad? Sí, hermanos, me da mucho gusto, ¿verdad? Personalmente, el hecho de poder también compartir palabra en esta ocasión. Mi esposa y yo con nuestros hijos viajamos muchos años, ¿verdad? Por muchas partes del país. Llegamos a, inclusive mi esposa y yo, a estar en Yucatán. Para nosotros esa vez que estuvimos en Yucatán, allá en Mérida, fue, hermanos, para nosotros una experiencia muy diferente. Todavía no nacía, creo que Caleb, todavía no nacía Seila, que es la más chica de las hijas. Estaba nada más Berenice y Ana Silvia con nosotros, y habíamos invitado unos sobrinos que después uno de ellos fue al colegio bíblico y también se dedicó a predicar la palabra de Dios y todo, Fernando Rodela Laurico. Pero lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, es de que Dios nos ha permitido estar en muchos lugares, ¿verdad? Inclusive ya les había mencionado anteriormente que también de repente estamos en una reunión, ¿verdad? De alumnos y graduados del colegio donde estuve yo en Nebraska, allá en Scottsbluff. Antes se llamaba Platte Valley Bible College y luego lo cambiaron a Summit Christian College y se cambió del estado de Nebraska al estado de Colorado, y ya no supe y ya no sé, hermanos, qué pasó con ese colegio, si siguió o no siguió, pero el asunto es, ¿verdad, hermanos, que me invitan a que vaya a Hong Kong, ¿verdad? Y entonces le digo yo a la persona que nos invitó, pero no tenemos ese dinero para ir, ¿verdad? Costaban $450 los boletos en aquel entonces para ida y vuelta, ¿verdad? Y de ratito, cuestión de, yo creo, media hora que dije yo que no tenemos el dinero, se arrima una persona y nos da un cheque por $900 y dice, aquí está para que vayan. Y hermanos, lo que hace el Señor, que cuando Él desea que su voluntad sea hecha, Él pone todos los medios. Y en esta ocasión, hermanos, quiero compartir con ustedes algo que ustedes ya conocen. No es malo de que estemos recordando las historias, por algo están escritas en la palabra, en la Biblia. Se trata de el eunuco, ¿verdad? Y de un evangelista llamado Felipe. ¿Hay algún Felipe aquí? Válgame, necesitamos algunos Felipes. ¿Pero hay evangelistas aquí? Ah, caray, nadie levantó la mano. ¿Qué pasó? Y hermanos, lo que me llama la atención es, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo, es el que dirige su iglesia. Es el que dirige, ¿verdad?, lo que Él desea, ¿verdad?, que se haga en ella. Y también dirige a dónde quiere que la iglesia vaya y a dónde no quiere que vaya. Y el tiempo en que quiere que la iglesia avance y el tiempo que Él desea que la iglesia no avance. Este hombre, ¿verdad?, que el Espíritu Santo llama, le dice dos cosas: levántate y ve. Levántate y ve. ¿Alguno de ustedes, hermanos, ha sentido que Dios en alguna ocasión le ha dicho, hey, levántate
y ve. Sí, veo que varios están moviendo la cabeza. Es cierto, hermanos, es cierto eso, ¿verdad? Que no escuchamos una voz audible, pero hay una voz interior que escuchamos. Y me llama la atención, hermanos, que Felipe, ¿verdad? No hace ninguna cosa por no obedecer, sino que al contrario, inclusive el Espíritu le dice que vaya a cierto camino, ¿verdad? A cierto lugar, y dice que se levantó y fue. Dice, levántate y ve. Y Felipe, hermanos, lo que hizo es, ¿verdad?, que cuando Dios le dio la indicación, ¿a dónde vas a ir?, ¿verdad? Y luego dice que vio que venía un carro. Ahora, hermanos, acuérdense que estamos en el libro de los Hechos, estamos hablando de algo de hace 2000 años. Entonces, cuando ustedes oyen la palabra carro, ¿verdad?, que dice aquí la Escritura, ¿verdad?, no estén pensando en uno así como los que están allá afuera, ¿verdad?, o estacionados ahí en los lotes donde los venden. Me imagino porque dice que era el tesorero de la reina Candace, ¿verdad? Era un etíope, y entonces me imagino que traía más o menos nosotros le llamaríamos a lo mejor carruaje, a lo mejor no carreta, sino un carruaje, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, ahí en Saltillo, ahí hay un museo, ¿verdad?, que tienen ahí creo que es una réplica del carruaje de Benito Juárez. Creo que allá en Chapultepec, en el castillo de Chapultepec, en México, tienen el original, pero creo que el que está ahí en Saltillo, ¿verdad?, es uno exacto, casi igual al que está allá. Y ya tengo muchos años que no voy allí, ¿verdad? Llevábamos así personas que iban a turistear a Saltillo ahí con nosotros, los llevábamos a que fueran a conocer varios lugares. Pero ahí está imagino, todo cerrado, el carrito, había modo también de que no le entrara polvo y todo, pero el asunto es que me llama la atención que Felipe se arrima, se acerca, porque le dice la palabra, ¿verdad?, acércate. O sea, no solamente levántate y ve, pero luego le dice a dónde se acerque. Hermanos, ¿ustedes se han acercado a personas que ustedes no conocen? ¿Les ha dado así de pronto el deseo de hablarles de Cristo? ¿Han tenido dificultad en comenzar? ¿Qué le diré? ¿Cómo comenzaré? Fíjense, hermanos, que es necesario muchas veces, y yo creo que todas, ¿verdad? Va a haber momentos espontáneos, hermanos, espontáneos. Cuando digo espontáneos, o sea que no hemos meditado, no hemos pensado, oye, ¿cómo le diré? ¿Cómo le hablaré? Sino que de repente nomás, ¿verdad? Allí, hermanos, es donde siempre necesitamos ustedes y yo estar conectados con el Espíritu Santo, en el sentido de que, Señor, cuando se levante usted, cuando me levante yo, Señor, úsame este día para hacer tu voluntad, que otros conozcan a Cristo a través de mí. O sea, hay que recuerden, hermanos, que ustedes y yo ya no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros ya hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Ahora somos soldados de la cruz. Ahora somos soldados que estamos a la orden del que da órdenes. El Señor Jesucristo, a Él se le ha dado toda la honra, toda la gloria, y se le ha dado toda autoridad. Él tiene toda la autoridad. O sea, lo que Él desee, lo que Él quiera, lo que Él diga, el Padre lo respeta. ¿Por qué, hermanos? Porque se ha ganado ese lugar. Él dio su vida por nosotros. En otras palabras, Él desea que cada uno de nosotros, y todos, ¿verdad?, en todo el mundo, ¿verdad?, que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Pero ustedes y yo sabemos, hermanos, que Él no desea que nadie venga a Él a fuerza.
Él quiere que voluntariamente toda persona diga: yo quiero que tú seas mi Señor, y yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero ser tuyo y yo quiero servirte a ti. O sea que, hermanos, es muy bonito eso, ¿verdad? Lo que el Señor desea para con nosotros. Ahora Él desea que nosotros tengamos ese mismo deseo, de que Él sea nuestro Señor. Él quiere que nosotros seamos sus hijos y quiere que como hijos seamos obedientes a Él. Así como nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes, que nuestros nietos sean obedientes, ¿verdad? Que nomás una vez les digamos una cosa. Mi esposa, hermanos, tengo que hablar de ella, ¿verdad? Porque luego, si no hablo de ella, ¿verdad? Pero quiere que hable bien, hermanos. Bueno, pues ok, voy a hablar bien. O sea que ella a veces me dice algo, ¿verdad? Y luego yo me arrimo y digo: mande. Y ay. O sea que se fastidia a veces porque me tiene que decir las cosas 2 o 3 veces y a veces hasta 4, ¿verdad? Pero el asunto es hermanos, que tengo una excusa, ¿verdad? Tengo 2 excusas, ¿verdad? Los billetes de a 1,000, esos nunca los veo. Pero no es porque tenga mala la vista, pero el asunto es ¿verdad? Y luego también el oír, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios, hermanos, de que cuando el Señor me habló, sí le oí. Yo tenía 8 años y fue un miércoles. Y ya les he dicho esto, me estoy acordando ahorita que ya les había dicho esto. Y mi papá no estaba, yo quería que mi papá me tomara mi confesión de fe. Y él no estaba acá en Estados Unidos. Y había un hermano, el hermano del Pidio. ¿Se acuerdan que les dije que él tenía una pata de palo? ¿Verdad? El hermano lo había perdido, no recuerdo cómo fue que perdió su pierna. Pero el asunto es que él predicó y yo pasé adelante, ¿verdad? Y entonces él me pregunta: Marcos, dice, ¿aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Y yo le dije: sí. Yo ya le había dicho yo inclusive antes del culto: hermano, yo voy a hacer mi confesión de fe hoy, este día, un miércoles. Sí me esperé hasta que viniera mi padre, me vino ya como a la semana o a los 10 días y me bautizó. Y me acuerdo mucho de ese día, hermanos. En ese tiempo, parece que era la costumbre aquí en Estados Unidos que cuando había bautismos, la gente se vestía de blanco, camisa blanca y pantalón blanco. Pues yo, como estuve en el kinder, ahí el uniforme del kinder era de blanco. Y bueno, pues fueron y me compraron un pantalón blanco y ya tenía una camisa blanca y fui bautizado en una alberca grande, de unos americanos que vivían ahí en Saltillo, que nos prestaban ahí el lugar ese para los bautismos. Y hermanos, volviendo ahora a Felipe, ¿verdad? Y el eunuco, ¿verdad? Encontramos que ahí en el capítulo 8 de los Hechos, el versículo 26 en adelante, ¿verdad? Dice que era el tesorero de la reina Candace, de Candace, y él había venido a adorar a Dios a Jerusalén. Ahorita, hermanos, gracias a Dios mismo, ¿verdad?, que nosotros podemos adorarle donde quiera que estamos. No tenemos que ir hasta Jerusalén, ¿verdad?, para adorar a Dios. Podemos, dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio o con ellos. Qué bueno, hermanos, que es así. En la familia misma, en nuestra casa. Ahora no vayan a agarrar también, no, pues ¿para qué vamos a la iglesia? Porque el hermano Marcos dijo que ahí en la misma familia, si somos más de 2 o 3, ¿verdad?, congregados aquí en la casa, pues aquí podemos, ¿para qué vamos? Pero también dicen Hebreos, ¿verdad?, que no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. O sea que hasta en la iglesia hay algunos mañosos, ¿verdad?, que dicen: no, pues al cabo aquí dice la Biblia, ¿verdad? Pero dice, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad?, o sea, de no ir. No, hermano, lo escuché en la radio. No, hermano, lo escuché la predicación en la televisión. Y hermanos, por algo es importante que nos congreguemos. Es importante, hermanos, que nos congreguemos.
Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. Y hermanos, volviendo a esto de Felipe y el eunuco, ¿verdad? Cómo Dios, hermanos, usa, y Él lo que quiere hacer es que cada uno de nosotros, y quiero que esto sea muy, muy explícito y también que se entienda muy bien, hermanos, de que cada uno de nosotros, o sea, usted y yo, cada uno, no necesitamos ser que el pastor, que ser el predicador, que ser el evangelista. Si tú, hermanos, has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú tienes la bendición de participar dando a conocer lo que tú has recibido, ofreciéndoselo a otro. En otras palabras, tú puedes y debes, hermano, hermana, debes de compartir a Cristo con otros, y tú lo puedes y lo debes de hacer. Muchas veces, hermanos, decimos, oye, te invito a la iglesia. Y está bien, hermanos, que invitemos a otros a que vengan o vengan a la iglesia, vengan con nosotros o vengan a la iglesia para que escuchen, ¿verdad?, la palabra, el evangelio. Pero Felipe, hermanos, cuando el Espíritu le dice, levántate y ve, ¿verdad? Y luego le dice, ¿verdad?, que vaya al camino. O sea que había esta persona que venía de, este etíope que venía de Jerusalén y que era el tesorero de la reina de Candace. Hermanos, el asunto es que él, dice la Escritura, venía leyendo, ¿verdad?, una porción de la Escritura en Isaías. Y Felipe escucha lo que viene leyendo. Ahora, no sé cómo es que escuchó, ¿verdad? Si el carro del etíope venía muy al pasito, ¿verdad? Y Felipe iba caminando, pero dice que se acerca a él. Felipe se acerca a él y escucha que está leyendo y le hace una pregunta. Dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Y hermanos, muchas veces, ¿cuántos de ustedes y yo hemos leído la Biblia y a veces no le qué? Oye, pues no le entiendo nada. Y más cuando no somos cristianos, como que no le entendemos. Y como que necesitamos a alguien que, ¿verdad? Y dice, ¿qué es lo que le dice este hombre? La respuesta a Felipe, cuando Felipe le dice, ¿y entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo quieres que entienda si no tengo quien me explique? Y hermanos, ahí fue donde Felipe entendió y supo por qué Dios, el Espíritu, dice que el Espíritu del Señor lo llevó a ese lugar. Y dice que subió al carro, ¿verdad?, con aquel hombre, ¿verdad? No sé, no dice cuánto tiempo viajaron o ahí se quedaron parados, pero ahí habla de que le estuvo hablando, dice, no sé si habla de sí mismo o de quién habla, le dijo aquel hombre. Y entonces Felipe le comenzó a hablar, ¿verdad? Y estaba hablando de quién, hermanos. De Jesucristo, estaba hablando de Jesucristo. Y le habló tanto, hermano, que cuando llegaron a cierto lugar donde vieron agua, el mismo etíope le dijo, ¿verdad?, aquel hombre, el tesorero, le dice, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fíjense hermanos, cómo inclusive a veces en la iglesia de Cristo, en la iglesia cristiana, cómo comenzamos a torcer las escrituras. A ver, hermano, ¿cómo torcemos? Bueno, hermano, está bien, usted ya hizo su confesión de fe y todo, pero usted necesita que le demos unas lecciones, ¿verdad? Hay iglesias que dicen hasta 6 semanas. Caray, 6 semanas. ¿Verdad? Y otros no sé cuántos meses, o otros, no sé. Pero muchos no creen que tan pronto como la persona pase y acepte, ¿verdad?, que es pecadora, que Jesucristo confiesa, que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad?,
y que Él es el único y suficiente Salvador, que no necesitan más salvadores por ahí, ¿verdad? Que no necesitan muchos dioses, sino que un solo Dios, y el Hijo que fue el que pagó por nosotros ante Dios, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia a Dios, que esa persona puede pasar, creo que es aquí al otro lado, ¿verdad? Y ser bautizada en ese mismo momento. Hay personas inclusive, como digo, de la iglesia de Cristo, de la iglesia cristiana, que no, hermano, pues apenas acaba de hacer su confesión de fe y usted ya lo quiere bautizar. Hermanos, el único que yo encuentro en el libro de los Hechos o en la Escritura, que no fue bautizado luego fue ¿quién? Y fue conocido como el predicador que inclusive más cartas en el Nuevo Testamento escribió. ¿Quién? El apóstol Pablo. O sea, Saulo de Tarso no fue bautizado inmediatamente, pero hermanos, todos los demás que encontramos aquí en el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? ¿Verdad? Dice que esa misma noche, hermanos, que tembló ahí en la cárcel y que fueron abiertas las puertas y él se iba a quitar la vida, porque en ese tiempo era que si se te escapa uno, tú pagas con tu vida. No, pues aquí no se me escapa ni uno, ¿verdad? Y entonces le dicen, no te hagas daño, ¿se acuerdan? Que él ya se iba, no sé si se iba a lanzar sobre su propia espada o qué manera se iba él a matar, ¿verdad? A quitarse la vida. Pero, ¿verdad? Dice que como él escuchaba que, ¿qué, hermanos? Que estaban encarcelados, habían sido azotados y estaban cantando. En vez de estar ahí, Señor, ¿por qué estamos aquí? En vez de estarse quejando y todo. Y hermanos, muchas veces aquí también hay una lección. Digo, todo esto es para mí también, hermanos. No crean que no. Eso es lo bonito, ¿verdad? Que la palabra es, ¿verdad? El único, el que era limpio fue el Señor Jesucristo. De ahí en fuera todos, ¿verdad? Todos, los apóstoles, todos, ¿verdad? Al predicar también la predicación aplicaba y aplica, ¿verdad? Para todo aquel que predica. Hermanos, qué hermoso es, ¿verdad? Que nosotros podamos siempre acudir al único y suficiente Salvador que es Jesucristo. ¿Cuántas personas, hermanos, no le conocen? Ahora, hermanos, lo que hay aquí es de que la pregunta es, ¿Dios te ha dicho a ti en alguna vez, levántate y ve? Yo creo, hermanos, que Dios cada día, tú tienes amistades que yo no tengo. Yo tengo amistades que tú no tienes. ¿Quién es el responsable de hablarle a esas amistades? Si son tus amistades, ¿será responsabilidad mía hablarles de Cristo? ¿O será la primera responsabilidad será tuya? O sea que brilla en el ¿qué? En el lugar donde estés. Me acuerdo yo, hermanos, en una gira que me invitaron a dar como misionero junto con otros misioneros, y me estoy acordando ahorita que ya les había dicho de esto. Y yo lo que hice, hermanos, es que donde iba llevaba velas. Compré como unas 50 velas, porque era más o menos lo que había de personas entre semana, o sea que muchos estaban puestos. El domingo se llenaba el templo ahí. Pero estuvimos yendo a diferentes lugares, el estado de Montana, de Idaho, de Washington, el estado de Washington, el estado de Oregon. Eran 6 semanas, anduvimos así, cada día estábamos en una iglesia diferente, los misioneros. Y hermanos, yo quería que la gente se acordara del mensaje que había dado. Y me acuerdo que compré esas velas, ¿verdad? Y entonces junté busqué aquí en el índice de la escritura, ¿verdad? Todas las citas que hablaban acerca de la luz, ¿verdad?
Y entonces, reunidos así, comenzaba yo a decirle, hermana, y le daba la cita, usted va a leer esa cita, así. Y el asunto fue, hermanos, que ya estaba yo de acuerdo con un hermano, porque eran casi en las noches cuando dábamos esto, porque usábamos el día para viajar, ¿verdad? Una vez me tocó viajar del norte de California hasta el norte del estado de Washington, donde se crió mi papá. Estaba como a 15 millas de Canadá, y apenas llegué, inclusive ya había comenzado el culto y llegué yo, y ya los hermanos, ay hermano, qué bueno que llegaste, ¿verdad? Pero el asunto es que traía yo las velas, ¿verdad? Y siempre de noche nos tocaba el culto, donde quiera que estábamos. Y entonces ya estaba yo de acuerdo con uno, le dije, mira, cuando yo diga cierta palabra, tú vas a apagar las luces de la iglesia, ¿verdad? Y entonces ya cuando ya le había dado una cita a cada uno, ¿verdad?, de los que estaban ahí, y entonces dice, hermano, ahora sí, lea la cita que le di, ¿verdad? Y cuando decía yo, hermano, lea la cita que le di, el hermano ya atrás apagaba la luz. No, hombre, se levantó un diácono, ¿verdad? Luego va a correr a ir a prender las luces, y ya le dijo, hermano. Y entonces ya le digo, hermano, lea. Pues no puedo. Pues ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué no sabe leer? No, hermano, es que sí sé leer, pero no hay luz. Ah, no hay luz, ¿verdad? Y hermanos, no nos damos cuenta, hermanos, ¿verdad?, que la gente, ¿verdad?, que no conoce a Cristo, quien es la luz del mundo, anda en tinieblas. Y todo aquel, hermanos, que no conoce a Cristo hasta el día de hoy, ¿anda dónde? En tinieblas. Espiritualmente hablando, está en tinieblas, no está en la luz, ¿verdad? Y por eso, hermanos, no ven, no oyen, no entienden. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que la luz de Cristo, ¿verdad?, porque todo lo revela. ¿Qué es lo que hace la luz, hermanos? Cuando prende uno la luz, se revela todo. Pero cuando la gente anda en la oscuridad, hermanos, no hay camino, no sabe, tropieza. Puede haber obstáculos en el camino de la vida. Si así en luz, hermanos, así en luz, ¿qué? Por eso a veces dice que el que cae porque quiso. Habiendo luz, ¿por qué caes ahí? Por eso es que también, hermanos, el cristiano debe tener mucho cuidado. Por eso es que muchas veces somos muy duros con una persona que andando en luz cae. Oye, hermano, pues, ¿por qué caíste al pecado otra vez? Si andas en luz, ¿a poco no viste ahí el pozo? Y muchas veces, hermanos, es que quitamos la vista ¿de quién? De Cristo. Y aunque ande uno en la luz, puede uno ir manejando, hermanos, y está perfectamente, ¿qué?, bien iluminada la carretera y todo. Y a veces hay accidentes, ¿por qué? Porque no tienes puesta tu mirada, ¿dónde? En el camino. Andas por acá, mira, la gaviota que va volando por allá, y al rato vas volando tú también. Tenemos que poner, hermanos, nuestra vista en el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hermanos, llama la atención cuando Felipe, ¿verdad?, se acerca y le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo quieres que entienda si no hay quien me explique? Hermano, hermana, si alguien te pregunta a ti, ¿me puedes explicar tú lo que dice aquí la Biblia? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Mira, ahí en la iglesia tenemos un pastor
se llama Caleb, ¿verdad? Ah, ¿qué pasó, hermanos? Digo, y esto, hermano, esto es algo que en muchos lugares, la gente, los hermanos, los cristianos, a veces luego cuchilean al pecador con, no, ahí, hermano, ahí le va uno, ahí háblele de Cristo. Se vale, hermanos. Bueno, entonces tú, ¿por qué viniste a Cristo? ¿Cómo le hiciste? ¿Por qué eres cristiano tú? ¿Qué acaso no podemos nosotros decirles a las otras personas, verdad? Mira, yo soy cristiano. No soy predicador, no soy pastor, no nada, pero yo te puedo decir por qué vine yo a Cristo, por qué lo acepté como mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Y hermanos, eso es una responsabilidad, Ahí les va, si no sabían que era responsabilidad, muchas veces creemos que porque estamos ofrendando y de la ofrenda de ahí se les está pagando a los predicadores para que sean los que nos den la instrucción espiritual. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que estar en la palabra. Y hermanos, de preferencia diariamente, porque diariamente somos atacados por Satanás, somos tentados. Y hermanos, entre más quieras tú acercarte a Dios, más se va a acercar el Satanás a ti, queriendo que ¿qué? Que tú tropieces, que tú quites la vista de Cristo, que no te fijes en Él, que no te fijes en el camino, que te distraigas, para que te pierdas. Pero dice la palabra que Dios, ¿verdad?, mandó a su Hijo, ¿verdad?, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios no quiere que te pierdas tú, ni quiere que se pierda nadie. Pero Él ya sabe que no todos van a creer. Pero su deseo es que todos crean, que todos sean salvos. Y hermanos, esto, ¿verdad?, que les decía yo de la vela, ¿verdad? Yo encendí la primera vela, ¿verdad? Y luego me acerqué a otra persona, ¿verdad?, que tenía una vela en su mano, pero la vela estaba sin encender, estaba apagada, y le pasé yo, y al rato ya éramos dos. Y entonces él leyó su versículo, que entonces le dije, ahora sí, lee el versículo que te di que leyeras. Y la leyó, y luego le dije, ahora tú pasa tu luz a la otra persona. Y entonces él fue y encendió la vela de otra persona, y luego esa persona comenzó a leer la escritura que yo le había dado a él. Y así, hermanos, porque a todos así les di, porque eran grupos pequeños, ¿verdad? Como era entre semana que no eran días de culto, ¿verdad? Entonces, cada uno pudo, y le dije, miren, y luego ya, hermanos, cuando como las luces estaban apagadas, hermanos, ya entre todos se veía muy bonito, y podíamos ver todos, nos podíamos ver unos a otros, hasta yo podía ver los que estaban allá más lejos y todo, ¿verdad? Y esto es, hermanos, lo que hasta me gusta mucho ese himno que dice, enciende una luz, déjala brillar. Es la luz de Jesús, ¿verdad? Y hermanos, qué hermoso es no estar en tinieblas, sinceramente. El que busca las tinieblas es que busca el mal. Quiere esconderse, no quiere que otros vean lo que está haciendo o lo que no está haciendo. Las tinieblas están relacionadas con el mal. La luz está relacionada con el bien. Y Jesús es esa luz. Y tenemos que compartirla, hermanos, tenemos que compartirla. Entonces Felipe, hermanos, lo que hace es, ¿verdad?, se le invita a que suba al carro, y mientras que van viajando, le va explicando a este hombre, ¿verdad?,
Y este hombre llega a entender, ¿verdad?, qué es la voluntad de Dios para él. Y él viendo, y no fue Felipe, sino el etíope, que dice, he aquí, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice que mandó parar, le dijo, si bien crees, bien puedes. O sea, si crees que Jesús es el Señor, es el Salvador, bien puedes. Y dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe le bautizó. Y después de eso, ¿verdad?, dice que el etíope se fue gozoso su camino, y el Espíritu arrebató ¿a quién? A Felipe, lo llevó a otro lugar. Y hermanos, por eso digo que me tocó estar en iglesias así visitando, donde personas aceptaban a Jesucristo, pasaban adelante, confesaban que sí creían en Él y todo. Y luego había personas que le decían, me tocó uno en Oregón, pasó un niño de 5 años. Y era el hijo del predicador. Y me pregunta el predicador, me dice, oye, pues pasó mi hijo, ¿lo bautizo o no lo bautizo? Oye, hermano, esos niños han escuchado tus mensajes más veces que los demás hermanos. Yo a los 8 años acepté a Cristo y fui bautizado. Y confieso que no he sido el cristiano que Dios desea que sea. Pero no por eso Jesús deja de ser lo que es, aunque yo no sea lo que Él desea que sea. Cada día, hermanos, cada día, al menos yo, y yo sé que ustedes también, luchan, porque es una lucha diaria que tenemos, porque estamos en el mundo, ¿verdad? Mas el mundo no está en nosotros, pero el mundo está siempre, siempre invitándonos y jalándonos y queriéndonos, ¿verdad?, a que nosotros seamos como ellos. Y nosotros también, hermanos, estamos cada día en oración, también hablándoles de Cristo, luchando porque aquellos que todavía están en tinieblas, se pasen de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por la enseñanza que nos das a través del libro de los Hechos de Felipe, cuando el Espíritu Santo le dice, levántate y ve. Ayúdanos a nosotros, Señor, a levantarnos y también ir. Y luego también cuando le dice, acércate a ese carro. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a acercarnos a aquellas personas que no te conocen. Y quizás no nos conocen a nosotros tampoco, como Felipe no conocía a ese tesorero. No lo conocía, pero te conocía a ti, Señor. Y nosotros habremos de hablarles a personas no solamente conocidas nuestras, sino a personas no conocidas. También, Señor, tenemos que hablarles de ti. Ayúdanos a cada uno, Señor, a comprometernos diariamente, Señor, contigo, a hacer tu voluntad, a que compartamos a Cristo con otros, para que ellos también sean salvos. Sigue bendiciendo, Señor, esta congregación. Sigue bendiciendo la vida de cada uno de los aquí presentes. Ayuda a cada padre, a cada madre, Señor, a que también sus hijos vengan a los pies de Cristo. Ayuda porque, Señor, es necesario, Señor, que de generación a generación, Señor, tu palabra sea viva, sea eficaz en cada familia, en cada vida. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, de haber participado de la cena del Señor, recordando, Señor, tu sacrificio, tu muerte, tu resurrección, pero también tu pronta venida. Gracias porque hemos podido, Señor, ofrendar
algunos quizás también diezmar. Y damos gracias, Señor, porque también tenemos la obligación, Señor, de compartir tu palabra, compartirte a ti con otros. Ayúdanos a hacerlo durante, Señor, los días que tú nos prestes, especialmente, Señor, de hoy en adelante, que cada uno de nosotros de alguna manera podamos, Señor, ser usados por ti, porque tú lo deseas y así es, que quieres que cada uno de nosotros, como discípulos tuyos, Señor, discipulemos a otros, enseñemos a otros, conduzcamos a otros a los pies de Cristo. Ayúdanos a hacerlo. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.